Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecerle a la presidenta de APSER, mi querida amiga y colega Ana Cecilia Prado Salazar. Quiero también agradecer las atenciones que han tenido para con mi persona, el equipo de APSER y la bienvenida que nos han dado a esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias. La llevaré siempre en mi corazón. Y espero que este tema no les recargue mucho, porque acabamos de oír un tema de la discapacidad. ¿Por qué oímos con alguna frecuencia lo que es el mundo de la discapacidad? Quiero decirles que antiguamente, en el siglo pasado, las personas con discapacidad normalmente se quedaban en casa, no eran personas activas socialmente, pero los tiempos han cambiado. Hoy tenemos personalidades alrededor del mundo que tienen alguna discapacidad, unas visibles y otras no visibles. Entonces, yo titulé mi tema como el nuevo protocolo y la etiqueta en el mundo de las personas discapacitadas. Se han hecho grandes progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad. Sin embargo, se requiere de mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades. Y hoy lo puedo decir yo personalmente. Hace unas semanas tuve una operación de la columna vertebral y tengo un problema en la rodilla. Ahora yo me considero una persona con discapacidad. Ustedes lo vieron como gentilmente una de los colegas me hizo el favor de ayudarme a subir las gradas. Es una discapacidad no visible, porque si ustedes me ven parada, pues no se nota. Pero ya a la hora de hacer algún esfuerzo, pues no lo puedo hacer. Entonces, ese es el mundo de la discapacidad. Y de algún grado u otro nos vemos inmersos en este mundo. Durante toda la civilización y en estos tiempos, la discapacidad ha sido un problema y ha sido una situación difícil. No es tampoco un problema de nuestro tiempo. La historia también tiene grandes personajes que han tenido una gran discapacidad, como por ejemplo Frida Kahlo, quien tuvo un ataque de poliomielitis y un accidente de tráfico que la dejó realmente incapacitada. Sin embargo, es una de las mujeres más admiradas por sus pinturas, por la forma en que ella desarrolló su vida en México. Aquí tenemos a Ludwig van Beethoven, uno de los grandes compositores de la música eterna. Después tenemos a Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, quien durante su campaña y durante el tiempo que ejerció como presidente de los Estados Unidos, procuraba pararse nada más para ocultar su parálisis de la cintura para abajo. Pasó momentos muy difíciles. También tenemos el almirante Horatio Nelson, británico, quien tuvo que amputarse su brazo, y él ya no quiso pertenecer más a las Fuerzas Armadas porque decía que un guerrero manco pues no iba a servir a los fines que tiene la guerra. Después tenemos a la actriz Sarah Bernhardt, que tuvo una brillante participación y fue una motivadora muy fuerte para los soldados del ejército americano durante la Guerra Mundial. Y después tenemos al cantante Ian Dury, que también tenía una discapacidad en sus piernas y en su mano. Así que la discapacidad ha estado presente con los seres humanos desde siempre. Hay muchos tipos de discapacidad. Para situarnos en este tema, podemos ver que la discapacidad física es la secuela de una afección en cualquier órgano
o sistema corporal. Con esto de la pandemia, que recientemente nos afectó al mundo entero, creo que nos dimos cuenta también que las secuelas de la COVID-19 dejó también algunas discapacidades. En lo personal, tuve COVID en mi país, Guatemala, y me quedó una cierta ronquera. Yo aparentemente tenía una voz muy potente, pero ahora me estoy dando cuenta que mi volumen de voz ha bajado. Así que la discapacidad también tiene que ver con las enfermedades que van atacando al ser humano. Después tenemos lo que es la discapacidad intelectual, que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptiva. Vemos a los niños, por ejemplo, que tienen autismo, sin embargo, ya hay sistemas para ayudarles, para que sean personas útiles. La discapacidad mental, que es la más triste, es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona. Eso también fue visible durante la pandemia. Vimos mucha gente que no pudo soportar el aislamiento, mentalmente quedó afectada. Hoy en día la soledad causa la depresión, en fin, un sinnúmero de cosas que nos llevó a algunas personas hacia la discapacidad mental. La discapacidad mental también es portadora de una disfunción mental y que es directamente proporcional a la severidad y cronicidad de dicha disfunción. Sin embargo, tenemos brillantes psiquiatras y psicólogos que ayudan en este tipo de discapacidad. Tenemos la discapacidad psicosocial, que es la restricción causada por el entorno social centrado en una deficiencia temporal. También lo pudimos notar durante la pandemia más fuerte, la ola más fuerte, en los diferentes países, para que esta disfuncionalidad quedara pendiente. Perdón, no sé lo que me perdí, perdónenme. No, voy al contrario, creo yo, perdón. No. Ay, ¿me puede ayudar alguien, por favor? Creo que estoy llegando. Ya, muchísimas gracias. Y así tenemos otro tipo de discapacidades. Y no hay que tenerle miedo a la discapacidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar en ella, motivarnos muchas veces y fortalecer nuestro cuerpo a través del ejercicio, la terapia, la medicina y todo aquello que tengamos a la mano. Por eso vemos brillantes personalidades con discapacidad. Un ejemplo claro de la discapacidad, por ejemplo, son un expresidente, el expresidente Lenín Moreno de Ecuador y el presidente de mi país. El presidente de mi país, el actual presidente de mi país, el doctor Alejandro Yamatei Falla, que también tiene un problema muscular y entonces usa muletas todo el tiempo. Así que no, eso es privativo de cierto segmento de la sociedad, sino afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Muchísimas iniciativas de ley, de normas, de reglas se han presentado en mi país para poder legislar la participación de las personas con discapacidad. Aquí lo tenemos, algunas son puestas en PDF, ustedes las pueden encontrar en internet, otras son de audio nada más, de manera que las personas que tienen discapacidad tengan acceso a todas estas iniciativas. Algunas, como les digo, son muy interesantes y otras pues todavía están en estudio, en cosas que hay que mejorar todavía en este sentido. Aquí, como ven ustedes, es una cantidad considerable
de la preocupación de la sociedad para ayudar y proporcionar un alivio a las personas con discapacidad. Número 1, por favor. Quiero que vean y observen este video muy cortito, pero que nos va a dar una idea de lo que es los personajes a nivel mundial que tienen una discapacidad. Estas imágenes son de inicios de junio. Y estas, de ahora. La rodilla del Papa no mejora y sus cambios en la agenda son constantes. El último y más clamoroso ha sido suspender el ansiado viaje a África y está por ver el viaje a Canadá. Sin embargo, que camine con dificultad no quiere decir que vaya a renunciar al papado. Al menos esto es lo que los obispos de Brasil señalaron a Vatican News tras su visita al Limina a Roma. Uno de ellos, el prelado de Portobello, explicó al medio de comunicación del Vaticano que el pontífice desmintió los rumores sobre su dimisión. Les dijo que no se le pasa por la cabeza y que quiere vivir su misión hasta donde Dios le permita. En la misma línea se pronunció el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Gretz, en declaraciones a Rome Reports. El Papa Francisco, por desgracia, tiene una dolencia en su rodilla, pero créanme, su cabeza y su corazón están como nunca. A lo largo de las últimas semanas, su estado de salud levantó especulaciones, sobre todo después de cancelar el viaje a África y de anunciar la visita a la localidad donde está enterrado Celestino V, el primer papa que renunció. Muy bien. Como ven ustedes, un personaje a nivel mundial como su Santidad Francisco ha utilizado últimamente ayudas como el bastón, como sus hombres de seguridad que le ayudan en todo momento y la silla de ruedas. Pero su corazón y su mente están claros. Eso es lo que pasa con la discapacidad. La otra parte del cuerpo humano sigue funcionando normalmente. Es solamente esa discapacidad que hay que aprender a superar en cualquier momento. Muchas gracias. Y ahora tenemos la discapacidad al volante. Una persona tenga una discapacidad, dependiendo de cuál sea su gravedad o su inmovilidad, pero tenemos hoy en día automóviles, tanto los más modernos, eléctricos, como los tradicionales, donde los discapacitados van al volante. Son vehículos adaptados perfectamente para personas con cualquier tipo de discapacidad. En la etiqueta y el protocolo, cuando lo tenemos que aplicar en una forma práctica, lo vamos a aplicar en la organización de los eventos. Y ahí es donde el conocimiento de la discapacidad es sumamente importante. Sobre todo porque lo primero que tenemos que pensar es, si tenemos personas con discapacidad, el espacio. El espacio es vital para poder ayudar a estas personas. Como ya vimos, presidentes de países, personalidades a nivel mundial, necesitan cierta movilidad. Sí, entonces el espacio aquí es muy importante. Para los jóvenes que están aquí presentes, que no sé si son estudiantes de la carrera y que van a tener que ver con protocolo y etiqueta, el diseño, la planificación y la ejecución de un evento con personas con discapacidad es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la presidencia, una mesa de... Perdón, yo estoy algo nerviosa, creo yo, perdónenme. Vamos a ver si llego otra vez. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo que tener una precedencia bastante flexible. ¿Por qué? Por el espacio. Vamos a tener a las personas con discapacidad a las orillas, aun cuando tengamos una presidencia con una persona con discapacidad, porque se calcula que para darle la vuelta a una silla de ruedas necesitamos de 1 metro a 1,5 metros. Entonces, aquí vamos a hacer nosotros el juego del espacio. Después, con el público asistente, vamos a tener que utilizar nuevamente las orillas, de manera
que los auxiliares de protocolo, he visto aquí algunos chicos que están haciendo el papel de auxiliares de protocolo. Ustedes, jóvenes, tienen que saber cómo auxiliar a las personas que tienen una discapacidad. Por ejemplo, uno de ustedes debería estar acá, en esta parte al comienzo de las gradas, y preguntar siempre, ¿vamos a tener asistentes con discapacidad? Para podernos preparar adecuadamente. No es solamente una rampa, no es solamente un espacio más amplio. Hay que saber cómo tratar a estas personas. Aquí también vemos a personas no invidentes que tienen su perro guía. También a ellos tenemos que darle un espacio apropiado. Y esto es importante porque los animales que ustedes ven, los perros sobre todo, son perros que han tenido un entrenamiento de alto nivel. Lo único que uno no puede hacer, y sobre todo para los auxiliares de protocolo, es tocar al perro. Eso no se puede. Pero ellos no se van a mover, ellos no se van a asustar con los aplausos, sino son de verdad perros muy bien entrenados. Si en caso tuviéramos personas con otro tipo de discapacidad, tendríamos aquí en esta parte de acá, tendríamos a las personas traductoras, ya sea en signos o cualquier otro lenguaje que ayude a los discapacitados. Y para los auxiliares de protocolo, por favor, no sé si aquí en Perú usan la palabra edecán. En protocolo no usamos edecanes. Pueden ser anfitriones de protocolo o auxiliares de protocolo. Deben de estar muy cerca de la mesa de presidencia, cerca del público donde tenemos localizado a las personas discapacitadas y al final a las salidas también. Eso es muy importante, chicos. Los que están haciendo en este momento el papel de auxiliares de protocolo, es muy importante que ustedes tengan conocimientos y una capacitación adecuada para desempeñarse. Ustedes son muy importantes a la hora de organizar, planificar y ejecutar un evento. La colocación de banderas, si tenemos espacio suficiente, no nos va a molestar en absoluto. Ahí sí, el ceremonial de banderas queda tal como se ha legislado en cada país. Así que los que organizamos los eventos sí tenemos que tener la capacidad de hacer diseños de esta forma para que tengamos una idea clara de dónde colocar a las personas que requieren de ayuda. En la hotelería, con inclusión, es muy importante. Yo me acuerdo que tuvimos en una ocasión a un personaje muy importante que era una persona pequeña. Y a la hora de irse a retirarse para descansar, no podía subirse a la cama porque era muy pequeña. Y a las 12 de la noche andábamos buscando dónde había una escalerita pequeña o una tarimita pequeña o algo para que ella pudiera subirse. Y era una de las personas más importantes del evento. Entonces, en la hotelería, la inclusión, saber cómo manejar la inclusión es importante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos todas estas señales que ustedes tienen que conocer perfectamente, ¿verdad? Porque en algunos eventos también podemos tener auxiliares de protocolo en los hoteles. Va a depender de la dimensión que podamos tener en un evento. Conocer los signos, qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Los que hemos tenido la suerte de estudiar en la universidad esta carrera o diplomatura, como ustedes quieran, en protocolo y en ceremonial, tenemos que aprender todos estos signos, de manera que nos sea muy fácil poder colocarnos en los lugares que corresponden, ¿verdad? De acuerdo a la discapacidad que pueda tener una persona. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que solamente tiene un brazo lastimado, una persona que usa bastón,
la persona que tiene una amputación de pierna, en fin, todas las capacidades que podamos encontrar. Aquí está otro. Normalmente en Estados Unidos sí vamos a encontrar este tipo de señalización. Por eso lo ven ustedes en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, accesibilidad para el baño, accesibilidad para bastones, para las rampas, los ascensores también. En fin, hay un sinnúmero de cosas que son herramientas importantes a la hora de atender y darle el espacio suficiente a una persona con discapacidad. Número 2, por favor. Quiero que vean estos dos videos muy importantes porque el primero nos va a llevar con Stephen Hawking, británico científico reconocido mundialmente. Cómo él se mueve en lugares donde hay muchas personas para recibir homenajes, en fin. Y él tenía, gracias a la tecnología moderna, poder tener un lenguaje a través de los movimientos de facción de su cara. Era lo único que podía él comunicarse al exterior. Por favor. A los 21, los médicos le dieron 2 años de vida por una parálisis progresiva, pero Stephen Hawking sobrepasó en más de medio siglo ese pronóstico. El físico británico falleció a los 76, convertido en una de las figuras más influyentes de la ciencia, a pesar de una esclerosis lateral amiotrófica que minó su capacidad para hablar o moverse. Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, el día del 300 aniversario de la muerte de Galileo, como le gustaba subrayar, ocupó durante 3 décadas la cátedra lucasiana de matemáticas en Cambridge, la misma que Isaac Newton. Galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias y la Orden del Imperio Británico, Hawking se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. En los 60 se sumergió en la cosmología con la convicción, compartida entonces por muy pocos, de que las matemáticas podían ayudar a esclarecer el origen del universo. Cuando en 1963 le dieron 2 años de vida, se encerró durante semanas en su habitación para emborracharse y escuchar Wagner a todo volumen, hasta que decidió que mientras la muerte no llegara, se dedicaría a avanzar en sus investigaciones. Autor de buena parte de los descubrimientos de la astrofísica moderna, como la teoría del Big Bang para explicar el origen del espacio-tiempo o la radiación de los agujeros negros, Hawking supo además trasladarlos al lenguaje popular, con libros como Una breve historia del tiempo, del que ha vendido más de 10 millones de copias. Por eso, cuando le preguntaban qué había antes del Big Bang, respondía que es como cuestionarse qué hay más al sur del Polo Sur. Bien, aquí vimos a este gran científico que dejó huella en la ciencia moderna. Número 3, por favor. Y ahora vamos a ver algo que es muy emotivo, que espero que podamos apreciar lo que la discapacidad puede hacer y que el hombre cómo la puede superar. El título de la pieza, Let's Talk About This, juega con la sinonimia de la palabra this, esto, y this, de la palabra inglesa disability, que significa discapacidad o algo cercano en español. Entonces la pieza trata de llamar la atención precisamente sobre nuestras actitudes hacia la discapacidad. Of
Precisamente lo que permite la danza contemporánea es la exploración del cuerpo de una manera distinta, en el sentido de reflexionar sobre nuestras actitudes como bailarines y de los que nos ven, y precisamente ellos han explorado la forma de mover el cuerpo, nuevas formas de mover el cuerpo en el escenario con base en la danza contemporánea. Maravilloso verdaderamente. Cómo el cuerpo humano puede desarrollarse con esa armonía, aunque le falten algunos miembros. Pero eso es la fuerza del ser humano, su fortaleza, su fuerza y sus ganas de seguir viviendo. Muchas gracias, muchachos. Bien, y hablaba también yo en la parte de la etiqueta. Cuando nosotros hablamos de etiqueta y tengamos que interactuar con personas de discapacidad, vamos a tener que utilizar la cortesía, los buenos modales y la urbanidad. Aquí no podemos ser exigentes con la etiqueta. ¿Por qué? Porque va a depender de qué discapacidad tenga la persona para poderle poner, por ejemplo, un código de vestuario. ¿Verdad? No hay limitaciones también, entonces vamos a unir todo lo que es similitud a la etiqueta para poderla aplicar a las personas con discapacidad. Sobre la etiqueta y sobre el protocolo hay muchas definiciones. Usaremos las definiciones que de una u otra manera puedan aplicarse a la situación que nosotros necesitamos darle. Por ejemplo, la primera nos dice, es el conjunto de normas que debemos seguir para actuar en situación de carácter formal y en ocasiones cuya solemnidad no permite familiaridad ni la confianza. Entonces, habrán lugares muy formales, como ustedes lo vieron con el científico Hopkins, ¿verdad? Donde, pues, seguramente hubiera querido el rey de España estar muy cerca de esta persona porque una personalidad a nivel mundial, y sin embargo tuvo que actuar con mucha delicadeza y darle el premio a su esposa. Otra definición de la etiqueta nos dice, es el conjunto de normas que rigen nuestra conducta social y profesional, que nos permiten hablar, compartir y hacer relaciones con los demás de manera cómoda y fluida, porque eso es lo que vamos a necesitar con personas que tengan algún tipo de discapacidad. La paciencia, la resiliencia, en fin, un sinnúmero de cualidades que tendremos que poner en práctica unido a lo que son los buenos modales y la urbanidad. También la etiqueta nos dice que son reglas que se deben aplicar para hacer más fácil el proceso de la convivencia y que en su mayoría se apoyan o deberían apoyarse en el sentido común y en el buen juicio. O sea que la etiqueta aquí también tiene que ser flexible. Una precedencia flexible en cuanto a protocolo se refiere y una etiqueta moderna y flexible adaptada a las personas que nosotros tendremos que tratar con la discapacidad. Muchas personas no conocen los términos, entonces aquí me permití hacer alguna referencia a las definiciones, por ejemplo, de la urbanidad. Es el conjunto de reglas que se deben observar y aplicar para comunicar dignidad, decoro y elegancia a las acciones y palabras, mostrando a los demás la benevolencia, atención y respeto que les son debidos. Y ahí sí tocamos un punto muy importante,
en el mundo de la discapacidad, mostrar benevolencia, porque muchas veces no nos van a entender, atención, una atención que no sea abrumadora, pero que se vea la atención que tenemos que tener los seres humanos a esas personas menos afortunadas que cada uno de nosotros y el respeto. 2 minutos, por favor. Y los buenos modales o las buenas maneras, que no son más que la decencia y moderación de nuestras acciones y palabras, delicadeza y señorío que revelamos en nuestros movimientos externos, revelando la suavidad de las costumbres y la cultura del entendimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer en el mundo de la discapacidad, que cada una de las personas que nos tocara atender, que nos tocara convivir con ellas, sientan que son respetadas, que son personas dignas y que son personas que no necesariamente deben sentirse disgregadas de una sociedad tan importante, tan inclusiva como el mundo de hoy quiere exigirnos a cada uno de nosotros. Ya me toca despedirme, pero sin embargo nos podemos volver a encontrar. A cada uno de ustedes los espero en mi correo electrónico, en el Facebook. Tengo 3 páginas, una Ruth Rayo, Centro de Etiqueta y Protocolo para Guatemala, y la Asociación Guatemalteca de Protocolo Ceremonial y Etiqueta ACPROCE. Siéntanse en la libertad de que si en algo puedo aportar para algún trabajo que tengan que hacer, para una consulta, estaré ansiosa de poderlos ayudar. Muchas gracias.